Hola a todos, soy Gerardo Flores Alonso y les hablaré sobre el sistema jurídico italiano. Abordaré un poco de la historia de Italia, su división de poderes y las constituciones formales que ha tenido el país a lo largo de su historia. Primero, Italia, su capital es Roma. Tiene un territorio de 302.070 kilómetros cuadrados y hay un aproximado de 58.971.230 habitantes. En Italia utilizan el euro como moneda oficial ya que pertenece a la Unión Europea. Ya que hablamos de los datos generales de Italia, podemos comenzar hablando de su historia. Tras la unificación italiana en 1848, liderada por Víctor Manuel II, que es quien tenemos en pantalla, quien se coronó como rey en 1861, surgió el Reino de Italia y el sistema jurídico que se estableció en esos años tuvo las siguientes características. La Constitución del Reino de Cerdeña de 1848 fue extendida a todo el Reino de Italia. Tuvo un código civil, uno comercial y alrededor de 10 leyes administrativas mayores que fueron aprobadas en 1865. Tenía una división de poderes en ejecutivo que era detentado por la corona, en este caso por Víctor Manuel II, el legislativo que solo llevó a cabo un papel residual y el judicial fue parcialmente independiente. Las principales instituciones jurídicas del sistema fueron influenciadas por la tradición legal francesa. Este sistema jurídico de Italia, a lo largo de su historia, experimentó 3 cambios fundamentales. El primero fue el aumento de la masa electoral al final del siglo XIX. En la década del 20, con el periodo fascista, que fue la gran etapa que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial, y el fin de la Segunda Guerra Mundial, que es la edad moderna que conocemos actualmente del país. Continuaremos hablando sobre la Italia fascista. Fue un periodo de 1922 a 1945 y comenzamos con el año de 1925 a 1926, en el cual se aprueban las leyes fascistísimas y se eliminan los partidos de oposición, quedando únicamente el partido fascista liderado por Benito Mussolini. Las libertades democráticas igualmente fueron eliminadas. El 11 de febrero de 1929, el Estado italiano reconoce la Ciudad del Vaticano como Estado soberano y hace del catolicismo la religión oficial de este país. En el año de 1930 es promulgado el Código Penal, redactado bajo el fascismo, que endurece las penas contra el régimen y otros delitos. Posteriormente, en el año de 1938, se dictan las leyes raciales fascistas. En esta etapa, la legislación prohíbe a los judíos italianos derechos como la educación, poder aspirar a cargos públicos, les confiscaban bienes e incluso no tenían derecho de casarse, no podían contraer matrimonio. En el año de 1939, el 22 de mayo, Italia firma el Pacto de Acero con Alemania, la Alemania nazi liderada por Adolf Hitler, y se consolida la alianza del eje Roma-Berlín. El 10 de junio de 1940, Mussolini declara la guerra a Francia y Reino Unido, lo cual conlleva la incorporación de Italia a la Segunda Guerra Mundial. En el año de 1942 se publica el nuevo Código Civil italiano, que actualizó el Código Viejo de 1865 para integrar los principios del régimen de esa época. En el año de 1943, tras desembarcos en Sicilia, el Gran Consejo Fascista retira su apoyo al duce. De igual forma, el rey Víctor Manuel III destituye a Mussolini y es encarcelado. El 8 de septiembre de ese mismo año, el gobierno de Italia firma el armisticio de Cassivile con los aliados e Italia cambia de bando. Finalmente, en 1945, Italia es liberada, derrotan a los fascistas del norte, Benito Mussolini es capturado y fue ejecutado. Con ello, termina el régimen fascista en este país y continuaré hablando sobre la República en Italia.
El 2 de junio de 1946, mediante un referéndum con el 54% de los votos, la monarquía es abolida y se establece una república en este país. El 10 de junio se establece oficialmente la República Italiana. El último rey fue Umberto II, quien abandona su trono y es exiliado por sí mismo. El 22 de diciembre de 1947 se aprueba y entra en vigor la Constitución de la República Italiana en 1948. En la Carta Magna se consagran derechos fundamentales y formalmente establece que Italia es una república democrática fundada en el trabajo. De igual modo se establece un sistema parlamentario, una división de poderes y la independencia judicial. En el año de 1956 se crea la Corte Constitucional y tiene la función de controlar la constitucionalidad de las leyes. En 1992 y 1993 ocurrió el Manipulite, que tuvo como consecuencia la desaparición de los partidos políticos de la posguerra y con ello termina la Primera República. Se promulga la Ley Mattarellum, que es un nuevo sistema electoral y da inicio a la Segunda República. En el año 2001, una reforma constitucional descentraliza las competencias de los poderes y con ello se fortalecen las autonomías regionales. En el año 2016 y 2020, Italia se somete a un referéndum por importantes reformas a su constitución. En 2016 propone reducir el número de diputados y centralizar funciones, y en 2020 recortar en 345 parlamentarios el Parlamento. Y es un paso para la organización legislativa. La propuesta de 2016, como comenté, no tuvo éxito, mientras que la de 2020 sí fue aprobada. Ahora hablaremos de la división de poderes en Italia. El poder legislativo es un parlamento bicameral conformado por la Cámara de Diputados, que cuenta con 400 miembros, y el Senado con 200 miembros, que tienen una duración de 5 años, al igual que los diputados. En el sistema jurídico italiano, ambas cámaras tienen las mismas funciones y poderes. Entre sus funciones se encuentran la aprobación de leyes, el presupuesto, tratados internacionales, ejercer un control sobre el gobierno a través de nociones de confianza, censura, interpelaciones y preguntas parlamentarias. Sobre el poder ejecutivo, este recae sobre el presidente de la República, que es el jefe de Estado elegido por el Parlamento cada 7 años. Tiene la facultad de promulgar leyes, ratifica tratados internacionales, nombra a los ministros, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y es presidente del Supremo Consejo de Defensa y el Consejo Superior de la Magistratura. Ahora hablaremos del Poder Judicial. Este está compuesto por la Corte Suprema de Casación, que es la máxima instancia en casos civiles y penales, el Consejo de Estado, que se encarga de asuntos administrativos, la Corte de Cuentas, que es superior en materia financiera, la Corte Constitucional, que, como ya había mencionado, está encargada de garantizar la constitucionalidad de las leyes, resuelve asuntos de las competencias y enjuicia al presidente o ministros por traición o violación constitucional. Finalmente, el Consejo Superior de la Magistratura es un órgano de autogobierno judicial y se encarga de nombramientos, ascensos, descensos y sanciones a magistrados. Y este es presidido por el presidente de la República, que cuenta con 27 miembros, 16 magistrados, 8 laicos elegidos por el Parlamento y 3 por tribunales superiores. Finalmente hablaré sobre las constituciones formales de Italia. Primero tenemos el Estatuto Albertino de 1848. Fue una carta otorgada por el rey Carlos Alberto de Saboya. Fue la primera ley fundamental que rigió en el Reino de Cerdeña. Y tras la unificación de Italia en 1861, en el Reino de Italia establecía una monarquía constitucional hereditaria con parlamento bicameral. El texto mismo se definía como la ley fundamental perpetua e irrevocable. Y la Constitución de la República Italiana en 1948. Esta constitución reemplazó a la anterior mencionada y fue promulgada el 22 de diciembre de 1947 y entró en vigor hasta el año 1948, el 1 de enero. Esta es la constitución actual que rige el país italiano, tal y como lo conocemos en la actualidad. Eso sería todo por el video. Mi nombre es Gerardo Flores Alonso. Muchas gracias por haberlo visto.
Espero que le guste, profe. Adiós.